Panamá no solo es cuna de grandes ritmos y paisajes increíbles, también ha sido una verdadera potencia en el boxeo mundial. Desde los callejones en barrios de Panamá hasta los cuadriláteros más grandes del planeta, este pequeño país ha producido gigantes del ring, campeones que han puesto su bandera en lo más alto y que han dejado una huella imborrable en la historia del boxeo. Que yo le prometí al pueblo y a todo mi país, Panamá y al mundo entero, que yo venía aquí a pelear, no a hacer payasada. Con un estilo único, técnica depurada y un corazón indomable, los boxeadores panameños han conquistado títulos mundiales, han roto récords y han hecho vibrar a generaciones enteras. Dominando una sola mano. Mire qué bien. Los boxeadores panameños han enfrentado a los mejores de su época. No hay un boxeador de alto nivel que no se haya enfrentado contra un panameño en el cuadrilátero. Sobre un Rubén Olivares que ahí de plano emprendió una huida no muy graciosa ante el aluvión de golpes que le dispara y le conecta Eusebio Pedrosa hasta que logra mandarlo a la lona. Había volado una toalla blanca. Boxeadores que sin ninguna duda dejaron huella en la historia del boxeo mundial. Entonces yo me dije, yo voy a ser como ese señor y voy a ser más grande que él. Eso fue lo que me impulsó a meterme a mí en el boxeo. Hoy te presento a los 5 mejores boxeadores en la historia de Panamá, leyendas que llevaron el nombre de su país con orgullo y demostraron que el tamaño de una nación no define la grandeza de sus campeones. Prepárate para revivir golpes históricos, victorias memorables y el espíritu guerrero del boxeo panameño. Alfonso Teófilo Brown nació el 5 de julio de 1902 en Panamá, Colombia. En 1903, el país canalero tomó un rumbo aparte y se convirtió en una república. Para esos momentos, crecía el pequeño Alfonso Teófilo Brown, quien poco tiempo más tarde perdería a su padre y a su madre, y el boxeo se convirtió en el único panorama que tenía frente a él. Cuando tenía 20 años en 1922, hizo su primera pelea como profesional frente a José Moreno, y así empezaría su brillante carrera. Empezó peleando en Colón, Panamá, y no pasaron muchas peleas para que ya se fuera a los Estados Unidos a pelear. Su primer encuentro en los Estados Unidos fue la 9ª pelea frente a Johnny Breslin, ganando esa pelea por puntos. Para esos momentos empezó a ser llamado Panamá All Round. El peleador panameño hacía que alguien conociera que existía un pequeño país llamado Panamá. Apenas llevaba unos 20 años de conformado Panamá como país y ya había un representante por el mundo que le decía a los demás que existía un país en medio del Atlántico y el Pacífico. Cuando tenía 7 años de carrera profesional, ya tenía 69 peleas, en donde solamente había perdido en 7 oportunidades. Para esos momentos de su carrera deportiva, ya había tenido la oportunidad de ir a París. Cuando llegó a la ciudad, donde la Torre Eiffel es la protagonista, se enamoró de la capital francesa. Para 1928 ya se había convertido en campeón nacional de boxeo de la categoría gallo y tenía un récord amplio que lo acercaba a pelear por un título mundial. Para 1929 ya había hecho una gran cantidad de peleas en Europa, estaba rompiendo los estereotipos, un hombre negro en Europa peleando y ganando mucho dinero, ya era prácticamente una revolución. En ese año de 1929 peleó contra Gustave Humeri, esto en el Circo de París, una de las peleas más cortas de la historia, pues había acordado con su rival no golpear los puños antes de la pelea, así que Humeri no sabía que Panamá iba a empezar con todo la pelea, así que inmediatamente golpeó el rostro de su rival. En total la pelea demoró 15 segundos para que Humeri quedara en el suelo, noqueado y con la mandíbula rota, una de las peleas más cortas de la historia. El 18 de junio de 1929 se convirtió en el primer campeón mundial latinoamericano, venciendo a su rival Gregorio Vidal en una pelea realizada en los Estados Unidos. Así se convirtió en un ídolo no solamente de Panamá, sino de todos los hispanoparlantes.
Panama All Brown era ya una celebridad instantánea en toda Latinoamérica. La revista The Ring hablaba de sus hazañas, y no solamente en los tiempos en los que él brillaba, sino muchos años después, lo que lo llevó a tener el mérito como ser uno de los mejores peso gallo de la historia. Su técnica para pelear, sus largos brazos, noqueaban a cualquier rival que le diera la oportunidad. Panama All Brown detuvo su título en 9 oportunidades y tuvo innumerables peleas que no eran por el título mundial, pero que le generaban de todas formas ingresos que lo llevaron a conseguir cosas locas, como de llegar a París y con todo el dinero en efectivo, comprar 6 caballos, una casa gigante en París y un Bugatti que para la época ya era un lujo. S'achète une nouvelle Bugatti. Las noches de fiesta, los sitios donde existía el cabaret y las fiestas gay atraparon el corazón de Panama All Brown. Hasta se le conoce que tuvo una relación con un intelectual francés, relación que duró muchos años. Por eso les decía en un principio del video que aunque estaba viviendo la época de los años 30, en el siglo XX, vivía cosas como si fuera del siglo XXI. Grenat, manche jaune et toque jaune. Quel est votre jockey? Voilà, jockey Bernard. O peut-être moi-même. Uno de los motivos por los cuales le gustó mucho París era que podía andar de cabaret en cabaret. Los cabarets no solamente era un sitio que él frecuentaba para él divertirse, sino que también ganaba dinero, pues él participaba bailando en los cabarets. Y no solo bailando, sino también cantando, pues él no solamente era boxeador, sino que prácticamente era un artista. Después de haber hecho 135 peleas para el año de 1934, en el mismo París, el 17 de mayo de ese año, pelearía contra Gustavo Humeri. Ese día la pelea estaba pactada para 10 rounds, pero el pleito se terminó en el round número 6. Pero lo peor empezaría en ese momento, ya que los aficionados estaban en desacuerdo y se formó un motín. Los asistentes a la pelea destruyeron el ring, dañaron todo lo que había que dañar y no contentos con esto, por poco le quitan la vida a Panama All Brown. No se saben muchos detalles, pero el panameño se salvó de perder la vida por linchamiento en esa ocasión. Hello, good morning, Oh, bonjour. En 1935, que perdió el título mundial contra Baltasar Salchili, decidió retirarse del boxeo y se fue a trabajar a un cabaret. En la vida nocturna conoció las drogas y se entregó completamente a esto. Afortunadamente, la pareja sentimental que tenía en esos momentos lo convenció de que se desintoxicara y recibió tratamiento en un hospital. Una vez desintoxicado de la droga, volvió a empezar su carrera deportiva, peleando por 13 años más. Para esos momentos, no solamente los problemas con la droga y su gusto por la vida nocturna había bajado el nivel del deportista, sino también una sífilis que había contraído, que no se sabe para esos tiempos cómo pudieron controlarla o hasta qué punto se pudo haber superado la infección. Panama Brown vio que la situación y la Segunda Guerra Mundial estaba complicándose en Francia y decidió viajar a los Estados Unidos. Mientras tanto, también empezó a hacer peleas en Panamá nuevamente y en Nueva York, pero ya no era en el mismo esplendor que antes. El primer campeón latinoamericano de boxeo estaba en su ocaso. La última pelea como profesional la hizo el 4 de diciembre de 1943 en Ciudad de Colón, Panamá, ganando esa pelea. Era el encuentro número 163 de su récord y de ellas había ganado 131 a 59 por la vía del knockout. Panama All Brown se mete en el selecto grupo de hombres con más de 50 knockouts en su carrera como profesional. Peleó en la categoría peso mosca, peso gallo y peso pluma. Para 1951, Panama All Brown estaba ya viviendo en Nueva York y no tenía nadie alrededor de él. Un día iba caminando por una calle de Nueva York y se desmayó. Lo levantaron pensando que era simplemente que andaba borracho, pero tristemente, Panama All Brown tenía tuberculosis. Pocos días después, con solo 48 años de edad, el primer campeón latinoamericano de boxeo moriría de esta enfermedad.
sin saber lo que justo en ese momento que él fallecía, en Francia, el país donde él quería pasar el resto de su vida, estaban recogiendo dinero en una campaña para llevárselo a vivir nuevamente a París. El hombre que le había mostrado al mundo que existía un país nuevo que se llamaba Panamá, el primer campeón mundial latinoamericano de boxeo y uno de los primeros boxeadores que se convirtieron en ricos viniendo de la miseria, dejaba una gran historia que más de 100 años después tenemos que recordar. Su carrera inspiró a una leyenda del boxeo, después de haber hecho una carrera brillante donde se enfrentó a peleadores de la talla de Vicente Saldívar, Ken Buchanan y hasta el mismo Nicolino Loche. En cambio Saldívar sí me metió la cabeza y me pegó de golpe bajo que el árbitro no se dio cuenta. Sí, inexplicablemente no para la pelea. Ha ocurrido algo aquí ordinario, Laguna. Ismael Laguna Meneses nació el 28 de junio de 1943 en Colón, Panamá. En medio de la escasez que vivía Laguna, conoció el pugilismo y a los 17 años hizo su primera pelea como profesional, alcanzando un invicto de 27 peleas. Y para 1964 completó 35 encuentros donde había perdido solamente en una ocasión por puntos. Y Laguna ha venido con todo a acabar esta pelea. Ahí lo tiene contra las cuerdas. Ahí cayó el argentino. Pelea a pelea se acercaba por el cinturón mundial, así que se enfrentaría en 1964, esta vez contra el mexicano Vicente Saldívar. Era de las primeras veces que salía de su natal Panamá, en una pelea muy difícil para él, pues la pelea sería en Tijuana, Baja California, por ende Saldívar sería local. Lo que haría más injusto el encuentro sería que todos los referees eran de México, así que el panameño sabía que la única forma de salir triunfante era ganar por nocaut. Esa noche lo dio todo, pero antes del encuentro, Ismael Laguna quedó marcado, pues lastimosamente los mexicanos lo trataron muy mal, cosa que para esos momentos ofendieron mucho al peleador panameño. Hay verdaderamente un ambiente grande, enorme. Subirse al cuadrilátero contra un peleador local, referees locales y todos los aficionados insultándolo de una manera bestial harían que el panameño sintiera psicológica y emocionalmente la pelea de una manera negativa. Aprovechó Saldívar para golpear a los bajos y salió rematando con otra derecha abajo, aunque también Laguna, y ustedes lo vieron, conectó sus rápidos golpes, sobre todo de izquierda, sobre la cara de Saldívar, que va para adelante hecho un tigre, jugándosela de verdad, con un deseo de triunfo inconmensurable. Y ahí el público le responde de una manera que ustedes captan perfectamente. Después de una muy buena pelea del panameño y que para muchos debía de ser victoria para el delismo, le dieron la victoria a Vicente Saldívar. Era la pelea número 36 y el panameño perdía el encuentro, esta vez de visitante, mostrando al final del encuentro lo inconforme que estaba con el resultado. Saldívar. Bueno, sobre Vicente Saldívar es un muchacho bastante fuerte, bastante aguerrido, pero yo por mi parte yo marqué los mejores golpes y todo, lo corté todo. Ahora yo tengo un modo de pelear que no es metiendo cabeza, pero el árbitro creía que yo metía la cabeza y en cambio Saldívar sí me metió la cabeza y me pegó de golpe bajo que el árbitro no se dio cuenta. ¿Y usted cree que tenga Saldívar calidad para disputar y para quizá obtener el campeonato mundial de la división? El panameño sufría la derrota más dolorosa en sus 36 peleas, además de todos los insultos que se llevó de México para su natal Colón. Un público hostil que lo harían guardar en su corazón cierto resentimiento por los peleadores mexicanos. En la siguiente pelea que enfrentó aquí a Anahuac, un peleador mexicano terminaría noqueándolo, pero el panameño simplemente sentía que le echaba más fuego a la hoguera en cuanto a lo que sentía por peleadores mexicanos. No obstante, el panameño seguía con su brillante carrera. Sus habilidades boxísticas eran tan grandes que en 1965 se convirtió en campeón mundial después de ganarle a Carlos Ortiz, así que se convertía campeón mundial de la categoría de peso ligero de la AMB-WBC. En su siguiente pelea no enfrentaría por título mundial, pero sí enfrentó por algo personal. Su siguiente rival sería Raúl Soriano, un mexicano que enfrentaría al peleador panameño en su natal Panamá. En junio de 1965,
no había ningún cinturón en disputa, pero el campeón mundial sentía que su honor, que el orgullo de su vida, lo expondría ante otro mexicano. Nadie sabía el rencor que tenía el panameño en su corazón para enfrentar a Soriano, pero ese día, lo caliente de la pelea sacó lo peor del panameño. Pasaron 8 asaltos, en el que Soriano iba haciendo una muy buena presentación, mejor que la que había hecho Ortiz en su pelea anterior contra Laguna. Pero en el asalto número 8, Ismael el Tigre de Colón sacó lo que tanto sabía hacer, combinaciones perfectas de manera incansable. Soriano fue víctima de esto y recibió una golpiza de parte del peleador panameño, pero cuando el referee se metió a parar la pelea, Laguna siguió golpeando como de manera inconsciente al estilo zombie y Soriano a cada momento peor, hasta el referee se llevó unos golpes. Indefenso está el boxeador mexicano, indefenso, ya no resiste los golpes del campeón mundial. Soriano está en muy malas condiciones, observen ustedes, está cayéndose y inexplicablemente no para la pelea. Ha ocurrido algo aquí extraordinario. Laguna golpeó incluso al árbitro, le tiró algunos golpes. Han intervenido. Después de que lo pararon a la fuerza, Ismael Laguna seguía con la intención de írsele encima al mexicano. Nadie entendía esta forma irracional de terminar la pelea. Laguna había perdido la cabeza. Laguna no era el mismo de antes. Laguna estaba fuera de control. Parece que sufrió también un desfallecimiento, más bien nervioso, una gran tensión. El mexicano se llevó tremenda paliza ese día después del 8º asalto. Aunque el panameño terminó ganando la pelea, como es evidente, todo mundo se preguntó que por qué había actuado de esta manera. Tiempo después, Ismael Laguna dijo que no sabía lo que hizo después de la pelea, pero sí recordó todos los insultos e improperios que recibió en Tijuana cuando peleó con Saldívar en 1964, pues en Tijuana había perdido injustamente y había sido insultado por los aficionados mexicanos de una manera que nunca había sentido en su vida. De alguna manera dio a entender que se desquitó con Soriano esa noche por todo lo que había sufrido en México, casi que como a modo de venganza, aunque siempre el panameño se arrepintió del hecho. Laguna no perdió su cinturón hasta 1970, que perdió contra Ken Buchanan, y años más tarde contra el mismo Buchanan terminaría su carrera deportiva, pero en ese tiempo como boxeador marcó una leyenda del boxeo, y el mismo Durán lo relatará en las siguientes palabras. Yo me acuerdo muy bien cuando Laguna peleó por primera vez, creo, el campeonato mundial en Panamá, y estaba el estadio lleno, y estaba yo afuera del estadio. En una parte de atrás había un camión muy grande y yo veía a la gente trepar y oía los comentarios. Tú vas a ver cómo lo va a hinchar, tú vas a ver 4, 5, 6 jabs. Entonces le preguntaba a la gente, ¿quién? Dice, el Tigre de Colón. Entonces yo llegué y me trepé en la parte de arriba y vi como solo una a moverse y todo el mundo, ¡eh! Entonces yo me quedaba así mirando, ¿no? Desde lejos. Cuando yo llegué allá me quedé así sentado en el ringside. Cuando Laguna ganó el campeonato y le dieron un trofeo, una campana que yo me acuerdo muy bien. Entonces me llené de orgullo, pues vi cuando Ismael salió de la pelea, arrancó el carro y se fue. Entonces yo me dije, yo voy a ser como ese señor y voy a ser más grande que él. Eso fue lo que me impulsó a meterme a mí en el boxeo. Ismael Laguna se iría del boxeo no solamente marcando a Roberto Durán, sino también con un extenso récord de 11 años en el pugilismo, 75 peleas, 65 victorias, 37 por la vía del knockout, llevándose en sus hombros su cinturón mundial, habiendo sido campeón del mundo peso ligero en el 65 y recuperando el título en 1970 ante Mando Ramos, título que perdería al final de su carrera deportiva. Eusebio Pedrosa Silva nació en Ciudad de Panamá el 2 de marzo de 1956, en el reconocido barrio del Marañón. En aquellos momentos era una barriada donde los niños mantenían de arriba para abajo, dándose golpes entre todos. Eran prácticamente uno de sus deportes, era un juego de todos los días. Pero este peleador poco a poco empezó a sentir que tenía características para pelear aún más de manera profesional.
así que rápidamente empezó a participar de campeonatos regionales, así que con 17 años, cuando era solamente un adolescente, se convirtió en profesional, peleando contra Julio García en 1973. Así como ganó esa primera pelea, también ganó sus primeros 9 encuentros, y así ascendió en 3 años en la categoría de peso gallo. Era un hombre que medía unos 73 de estatura, para muchos un poco alto para esta categoría, pero él tenía la disciplina para mantenerse en ese peso, lo que lo llevó a calificar por el título mundial después de 15 peleas, así que tuvo la oportunidad en 1976 de ir por el título mundial de peso gallo de la AMB. Era un jovencito panameño que había llegado muy lejos de una manera rápida. Sin embargo, ese año de 1976 vendría a ser el más negro de su historia. En su pelea número 16, enfrentaba por el título nada más y nada menos que a Alfonso Zamora, un mexicano que hasta el momento se encontraba invicto. Esa pelea contra el mexicano, el panameño la perdió. Su oportunidad por el título mundial lo había tirado al suelo, y en solo 2 asaltos lo dejó fuera del escenario. Qué pierna tan larga de Eusebio Pedrosa. Es un magnífico peleador. Vulnerado por los puños bárbaros de Alfonso Zamora. Cayó como tabla. Pero él, con ganas de revivir su carrera, viajó a Caracas, Venezuela, a enfrentarse contra un venezolano llamado Oscar Arnal. Allí el panameño volvió y recibió un knockout en el round número 6. En su pelea número 17 terminaba perdiendo su tercer encuentro. El año de 1976 fue el peor de su vida. Fue tanto así que ese mismo año no quiso hacer ninguna otra pelea. Ese día se devolvió de Caracas, Venezuela, con un golpe en su mandíbula que lo dejó lesionado, y muchos ya decían que este peleador ya no tenía futuro en el boxeo. 1976 había sido el año negro para el Alacrán, pero aquí viene la enseñanza que dejó su vida. Aunque uno vaya haciendo las cosas mal hasta un momento de su carrera deportiva, aún hay tiempo para cambiar el rumbo, porque en 1977, en el mes de abril, regresó contra José Santana, y de ahí en adelante sería otra historia. Prácticamente se convirtió en otro boxeador. Pasó de ser un boxeador bueno a ser un gran campeón, pues después de 3 peleas y noquear a 3 rivales, en 1978 tuvo la oportunidad por el título mundial, nuevamente de la AMB, esta vez en la categoría de peso pluma. Ese abril de 78 noqueó en 13 asaltos a Cecilio Uco Lastra, un peleador español que hizo gran oposición al panameño, pero terminó perdiendo con el representante del Istmo. Lastra se ve en malas condiciones, protegiéndose del estómago, izquierda y derecha. Una derecha a la barbilla por Pedrosa, buena. Izquierda y derecha. Cayó Lastra. Está sangrando por la boca y por la nariz. Seguido el tren de pelea de Eusebio Pedrosa, el alacrán panameño. Izquierda, ya cayó nuevamente Lastra. 4. Está allí arrodillado. Bueno, no va a seguir peleando. Nuevo campeón, Eusebio Pedrosa. Eusebio el Alacrán Pedrosa se convirtió en campeón del mundo, pero no cualquier campeón, porque de aquí en adelante se vendría una gran cantidad de defensas. Pero no nos adelantemos, porque su defensa empezó en 1978. Eusebio Pedrosa ha hecho 4 defensas de la corona. En la primera noqueó a Ernesto Herrera de México. En la segunda le ganó decisión a Enrique Solís de Puerto Rico. En la tercera, a principios de este año, noqueó a Royal Kobayashi en Tokio. Y en la última, el 7 de abril, noqueó a Héctor Carrasquilla en Panamá. En la quinta defensa de ese cinturón se enfrentaría nada más y nada menos que a la leyenda Rubén Olivares. Esta vez en los Estados Unidos, el panameño no tenía quien lo detuviera en la categoría de peso pluma. Ni siquiera el gran Rubén Olivares, que terminó perdiendo la pelea después de 12 asaltos al caer noqueado frente a Eusebio Pedrosa. Pudiera decirse que prácticamente a mansalva lo espera y le conecta y lo recibe y lo persigue y lo vuelve a conectar Eusebio Pedrosa.
esta combinación de izquierdas y derechas que entran con todas las agravantes, premeditación, alevosía y ventaja sobre un Rubén Olivares que ahí de plano emprendió una huida no muy graciosa ante el aluvión de golpes, el aluvión de cuero que le dispara y le conecta Eusebio Pedrosa hasta que logra mandarlo a la lona. Había volado una toalla blanca de la esquina de Pancho Rosales. Su sexta defensa fue contra Johnny Ava, su séptima defensa contra Spider Nemoto, y a los dos los noqueó. Comenzó a atacar a los finales, porque tenía más aire que él y más fuerte que él. También le ganó al argentino Juan Domingo Malvarez y al coreano Sa Wang Kim. Y en 1980, en su décima defensa y después de 2 años con el cinturón, se enfrentaría nada más y nada menos que contra Rocky Lawrence, un gran campeón de los Estados Unidos que para esos momentos se encontraba invicto. Más tarde, Rocky Lawrence terminaría siendo una leyenda, pero este año del 80 todavía era el mejor momento para Eusebio Pedrosa, pues Rocky terminó perdiendo con el panameño en el asalto número 15. Finishing with a flurry. And there's the bell, it's all over. WBA featherweight champion, Eusebio Pedrosa. Well, wrong again, Tim. En su décima defensa, nadie pudo quitarle el cinturón al panameño. Así seguía avanzando, dando muestras de su gran disciplina. Un hombre que se mantuvo siempre en el mismo peso durante años, con unos 73 de estatura y una calidad impresionante en sus entrenamientos. Nadie podía igualarlo al momento de concentrarse a una pelea. Y eso fue lo que hizo en todas sus defensas, demostrándolo con tantas defensas exitosas. Volvió a pelear en 1981 contra Pat Ford, a quien ganó en el asalto número 13. También noqueó en el asalto número 7 a Carlos Piñango y era la 12ª defensa del título mundial. Así siguió en la pelea 13, noqueando en el asalto 5 a Basheba Sivaka, y también en 1982 le ganó al puertorriqueño Juan Laporte, que para ese momento ya había enfrentado a Salvador Sánchez 2 años antes. En la misma categoría de Eusebio, el panameño le ganó a Juan Laporte, pero seguía sobre el aire las ganas del público mundial de ver a Eusebio Pedrosa enfrentarse a Salvador Sánchez. Lastimosamente, esta unificación nunca se pudo dar. Pedrosa seguía avanzando y nadie podía quitarle el cinturón. WBA featherweight champion. En 1982 hizo 2 peleas más que terminaron como defensa exitosa, aunque una fue detenida por corte en el ojo de Pedrosa. En 1983 volvió y se encontró con Rocky Lawrence, a quien volvió y le ganó el panameño. El del Istmo, de habilidades excepcionales, golpeó el cuerpo como pocos hombres pueden hacerlo hoy en día. Era un hombre que no tenía rival en esa categoría, hasta que en 1985 peleó contra Jorge Luján. Esta pelea fue en Panamá contra un compatriota. Allí completaba su defensa número 19 y nadie le había podido quitar el cinturón durante 7 años. El hombre, que había empezado su carrera deportiva con algunas dudas por una lesión fuerte, hizo otra carrera deportiva totalmente exitosa, que hasta el momento lo tenía como uno de los mejores peleadores con más defensas en el mundo, más adelante ubicándose a la par de nombres como Julio César Chávez. En 1985 perdió su cinturón por decisión dividida contra Barry McGuigan, y esa sería la última vez que veía su cinturón mundial. De ahí hizo un encuentro más y esperó 6 años después para volver al ring, y hasta que hizo su último encuentro contra el mexicano Mauro Gutiérrez, que terminó perdiendo por decisión, acumulando unos números impresionantes: 20 defensas del título mundial, 19 de ellas exitosas, 7 años como campeón del mundo en una misma categoría, defendiendo su cinturón por todas partes donde fuera necesario, alcanzando un récord de 41 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, 6 derrotas. Este campeón panameño hizo tan buenos números que se convirtió en miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1999. Pocas personas, contadas con los dedos de las manos, son capaces de defender un cinturón de tal manera en una misma categoría y por varios años.
el reconocimiento ha sido poco para lo que fue este gran campeón. Lastimosamente, después del retiro, en su natal Panamá, no tuvo el reconocimiento necesario. Es una lástima porque ha sido un gran campeón para el pueblo panameño y para el mundo entero, pero sus últimos años estuvo luchando para que le devolvieran unas tierras que eran suyas y habían sido invadidas por extraños. Hasta que en el 2019, con 62 años, el 1 de marzo se fue de este mundo como resultado de un cáncer de páncreas que lo golpeó en los últimos años de su vida. Hilario Zapata nació el 19 de agosto de 1958 en la ciudad de Panamá, Panamá. Creció en el barrio El Chorrillo, en condiciones bastante modestas. De niño sufría de acoso escolar, hasta que su padre lo retó a defenderse. Su padre le dijo: más vale que gane, porque si no, cuando te vuelva a ver, el que te va a pegar soy yo. Ahí comenzó el cambio de Hilario, quien descubrió que podía responder y que más aún se sentía atraído por ello. Su ingreso al boxeo no fue el mejor. En un gimnasio, el entrenador Orlando Winter en San Miguelito le dijo que se olvidara de la idea de ser boxeador, ya que no tenía talento para eso. Pero Hilario no se dio por vencido, a él le encantaba pelear. Luego consiguió entrar a otro gimnasio en Marañón, de donde habían salido grandes campeones. Hilario quería cambiar su vida, quería salir del barrio y sobrevivir al acoso, además de que le gustaba darse puños con otro. Así empezaría su carrera deportiva. Debutó como profesional el 28 de octubre de 1977 en la Arena Colón, venciendo por nocaut en el segundo asalto a Víctor López. En 1980, el 24 de marzo, después de 2 años como profesional y con un récord de 11 peleas y solamente una derrota, se convertiría en el peleador con menos peleas en buscar un título mundial. La oportunidad para el panameño se le apareció muy rápido en su vida, pero tenía que ir a Japón a enfrentar a un campeón del mundo llamado Shigeo Nakajima. Muchos decían que no tenía la experiencia suficiente para enfrentar al campeón del mundo, pero en su mente estaba que no podía dejar pasar la oportunidad de ser campeón. Ese 24 de marzo iría por el título mini mosca de la CMB. Ese día no solamente sorprendió a Japón, sino también a su propio país, ya que nadie creería que él sería capaz de alcanzar su cinturón mundial en su primera oportunidad. Ese día, en el asalto 15, terminó ganando la pelea y derrotaba al campeón del mundo y obtuvo su primer título mundial, venciendo al japonés Shigeo. Muchos decían que era suerte de principiante el haberse hecho campeón tan rápido, pero el panameño amaba el deporte. Tú has sido uno de esos boxeadores que nunca se asustó de viajar, de ir a buscar la pelea, aunque sea al fin del mundo. Simplemente a mí me gustaba pelear y yo, donde me llamaban, yo nunca decía no, yo vamos para allá. Era un boxeador que, como nosotros decimos en Panamá, que todos los gallos no cantan solamente en su gallinero, sino en cualquiera, y yo cantaba donde sea. El que venía, yo le bailaba la tumba que quería yo. Así que defendería el título mundial como lo hace todo un campeón. Él iba a donde tuviese que ir, para él no habían límites ni reglas para defender su título mundial. Él se enfrentaría contra quien tuviese que enfrentarse. Esto lo demostró yendo a los mismos países de sus contrincantes. Por eso no te importó ir a Corea, Japón, Corea, Tailandia, Filipinas, Puerto Rico, Venezuela, Colombia. Ya que en su siguiente pelea viajó a Corea del Sur y derrotó a Chibo Kim. Después fue a Caracas, Venezuela, y en su segunda defensa derrotó a Héctor Meléndez. Shigeo buscó la revancha en septiembre del 80 y terminó noqueado en el asalto número 12 por el peleador de Panamá en la tercera defensa para el peleador del Istmo.
En ese mismo año, en el mes de diciembre, en Caracas, Venezuela, en su cuarta defensa, derrotó a Reinaldo José Becerra. En su quinta pelea en Ciudad de Panamá, derrotó a Joe Olivo en el asalto 13, haciendo retirar a su contrincante. En su sexta defensa, al nicaragüense Rudy Crawford, en 1981, terminó derrotándolo en los Estados Unidos. Ese mismo año, le ganaría en Panamá a Germán Torres, en una de las mejores peleas de su historia. Lo acarició en estos momentos y Zapata parece ser que el golpe lo ha acariciado y Germán Torres comienza a buscarlo endemoniadamente por todo el ring. Por el éxito logrado en la taquilla, porque el público te respondió, Luis. Sí, pero el que más me agrada es el éxito de Zapata, que para mí ha hecho la mejor pelea de todas las defensas de título, ha dado una gran demostración de boxeo ante el primer retador y ha demostrado que tenemos Hilario Zapata para rato como campeón minimosca. Adelante comentábamos con tu apoderado y tu entrenador que es la mejor defensa de tu carrera profesional. ¿Tú qué opinas de tu retador Germán Torres? Es bueno el muchacho porque trató de llevarte la corona, me presionó, trató de llevártela, pero yo con mi mejor boxeo lo pude dominar porque yo también tenía mucha gana y mucha... Para completar su pelea número 8, vencería al tailandés Nernoy Sorborasin, noqueándolo en el asalto número 10 en Tailandia. En 8 defensas del título mundial minimosca, había conseguido unos números alucinantes. Estaba sorprendiendo al mundo del boxeo, ya que el joven panameño había ascendido rápido, pero se había quedado posicionado, cosa muy difícil en el mundo del deporte. Lastimosamente en 1982, allí la fama ya lo estaba aturdiendo de alguna manera. El chico que nunca había tenido nada pasó a tenerlo todo. Siempre digo, a mí no me importa decir las cosas como es, porque siempre se dice al pan pan y al vino vino. En 1982 se enfrentaría contra el mexicano Amando Ursúa. Esa vez perdería su título mundial en el asalto número 2 en un knockout espeluznante. En el centro del entarimado, el muchacho tiene una derecha tremenda, ¿verdad? Hilario Zapata, Zapata está como enfurecido y se cayó. Y esto va a ser todo. Pero Hilario se había levantado del piso en muchas veces, había salido de la pobreza de una forma estrepitosa y aquí volvería a buscar el título mundial. Así que en ese mismo año del 82 se puso de pie y fue a buscar el título mundial a Japón contra Tadashi Tomori, a quien noqueó en el asalto 15 y ganó el título minimosca CMB, recuperando lo que era suyo. Este título lo defendió en 2 ocasiones, uno en Corea del Sur y el otro en Japón. 5 años como profesional, 10 defensas del título mundial, 2 cinturones en sus hombros, en una misma categoría, lo hacía un peleador brillante. Hilario Bujía Zapata ya era muy reconocido en el Istmo y en toda Latinoamérica. El poder adquisitivo para su vida había cambiado demasiado, el éxito había tocado su puerta para quedarse, pero él de alguna manera no supo afrontarlo. Las fiestas, el desorden empezó a descontrolar su vida. En 1983 perderían el tercer asalto contra Chang Jung-ko y esa derrota abriría una puerta al abismo del peleador Hilario Zapata. En ese año del 83, Hilario probó el polvo blanco, el maldito polvo blanco, y de ahí en adelante su carrera deportiva tendría un descenso estrepitoso, perdiendo su siguiente pelea contra Harold Petty. Afortunadamente para él, tenía grandes habilidades sobre el cuadrilátero, amaba pelear y sabía hacerlo. Hizo 4 peleas en las cuales salió victorioso. Fue por el título Mosca AMB contra Santos Laciar, pero perdió por decisión dividida en Buenos Aires. Aunque muchos ya daban por acabada la carrera del peleador, no porque estuviese viejo, sino porque su nivel había descendido, él fue capaz de volver a salir adelante, aunque la adicción poco a poco iba ganando más terreno. Sin embargo, en 1985, en la categoría Mosca, una categoría más arriba, iría por el título AMB frente a Alonso González. La fractura se presentó al inicio del encuentro, pero implementó una estrategia conforme a lo que estaba viviendo en esos momentos. Así, con inteligencia, consiguió el título mundial, ganando el 5 de octubre del 85, y ese día se convirtió por tercera ocasión en campeón del mundo. Bueno, ahí lo conectó con la izquierda, ya parece que
Ahí le metió bien la izquierda también, parece que le está soltando ahora Hilario. Debe ser que se está arriesgando con todo y el dolor. Pero bueno, el informe médico es que hay fractura. Buenas las combinaciones de Hilario, ahí recibió. Ustedes lo están viendo, está usando única y exclusivamente la derecha Zapata. Dominando Hilario Zapata con una sola mano. Miren, miren qué bien le juega. Bonito el intercambio de Hilario Zapata y se puso bueno este asalto. Y nuevo campeón mundial Mosca, Hilario Zapata. Este título lo defendió en 5 ocasiones. La primera de ellas fue contra Javier Lucas, contra el japonés Yuichi, el filipino Boy Peñalosa, el colombiano Alberto Castro y el brasilero Claudemir Carvalho Díaz. En 1987 perdió el cinturón mundial contra Baza y en la revancha tampoco pudo contra el colombiano. Y en Colombia una experiencia grande. Cuando fui a pelear en Colombia con Fidel Baza, que lo ayudaron para poder quitarme el título. O sea, tanta importancia me tenían a mí como un gran campeón que tuvieron que ayudarlo, jalándome el pie, pegándome. Y no solamente eso, desde que llegué a Colombia, corriendo en la mañana, me tiraron una vasija llena de miau. Hilario pelearía hasta 1993, pero su vida ya iba en declive hacía mucho tiempo. Dio esas declaraciones un tiempo después de haberse retirado. Poco a poco, la adicción me fue llevando cuesta abajo. Se corrompió la disciplina que siempre tuve y terminé durmiendo en la calle, donde podía. Fueron tiempos muy difíciles. Por suerte, nunca nadie me vio juntando latas. En un momento me di cuenta de que era el boxeo o las drogas y elegí el peor camino. El problema cuando uno es campeón, que se cree el rey del mundo y yo pensaba que era un dios. Con estas palabras, Zapata resumía un poco de lo que se había convertido su carrera. El gran campeón del mundo, con más defensas exitosas en la época dorada del boxeo panameño, terminaba durmiendo en las calles. Afortunadamente, tuvo mucha fuerza para salir adelante y tiempo después pudo cambiar su vida. Y en el año 2016 fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Hoy vive un poco más tranquilo y con la experiencia que los años le dejaron en su vida. Roberto Durán nació el 16 de junio de 1951 en Panamá. Roberto Durán of Panama. Hijo de madre panameña y padre mexicano, nació en la pobreza. Su padre le dio la espalda una vez que nació y el niño Roberto debió de dormir en callejones. Él y sus 2 hermanos hacían diferentes labores para sobrevivir. Entre ellas limpiaba zapatos y vendía periódicos. En un principio entró al pugilismo solamente porque tenía necesidad de dinero, pero aunque entró solo por conveniencia económica, le fue cogiendo cariño a este deporte. Estaba pintando el Hotel Rubén, me acuerdo muy bien, en el apartamento número 1 abajo, y llegó Plomo corriendo de mí. Durán, digo, ¿qué va a hacer Plomo? ¿Quiere pelear? Digo, no, yo no quiero pelear, Plomo. 25 horas, gane, pierdas, empate en Colón, y yo me estaba ganando nada más 3 dolitas semanales. Digo, 25 horas quiere, aquí hay que matar y que tiene que ir a pelear con fulano, está en Colón, por 25 horas, pierde el empate, yo voy para allá, comida, hotel y todo, y fui para allá más contento de la vida. Debutó en el año de 1968, cuando tenía tan solo 17 años. Inmediatamente empezó a ganar como fama de noqueador, tanto que le pusieron el apodo de Manos de Piedra. De sus primeras 28 peleas, noqueó a 24 rivales. He ahí la dimensión de pegada que tenía. Para la pelea número 29, Mano de Piedra Durán pelearía contra Cam Buchanan. Ganaría por nocaut en el round número 13, cuando las peleas aún se hacían a 15 rounds. Esto en el año de 1972. Y se llevó el cinturón de ring y AMB de peso ligero. Got 2 rough rounds ahead of him. The referee may be stopping the fight, I don't know. Them stopped, and the winner and new lightweight champion of the world, 21-year-old Roberto Durán of Panama.
Para el año de 1972, que enfrentó a Lupe Ramírez, completaba 31 peleas, de las cuales había noqueado a 28 rivales, incluyendo a Ramírez. Llegaría la pelea sin el título de peso ligero contra Esteban de Jesús. Era la pelea número 32 y le quitaría el invicto a Roberto Durán después de 31 peleas en victoria. Roberto Durán no perdería el título esa noche, pero sí perdió el invicto. La historia entre estos dos peleadores es una historia muy conmovedora, pues Esteban de Jesús, la vida se le convirtió en una tragedia y el único que le dio la mano fue Roberto Durán. Te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Lo vi flaquito y lo abracé y lo besé. Y me dolió. Roberto Durán haría otras peleas defendiendo el título y nadie se lo podía quitar. Rivales como Jimmy Robertson, Héctor Thompson, Gus Ichimazu no fueron capaces de quitarle el título de peso ligero a Roberto Durán. Llegaría la revancha contra Esteban de Jesús, esta vez sí era por el título peso ligero de ring y AMB. El panameño en 1974 se desquitaría de la primera derrota y noquearía en el round número 11 a Esteban de Jesús. Seguiría extendiendo su récord hasta completar 50 victorias y una sola derrota. Esto para el año de 1975, después de haber defendido el título frente a Masataka Takayama y contra Ray King. Para ese momento, Roberto Durán no tenía rival. Seguía haciendo diferentes peleas, aunque no eran por el título, pero también intercalaba con defensas de su título de peso ligero. Leoncio Ortiz, Lau Bizarro, Álvaro Rojas, Vilomir Fernández no pudieron quitarle el título, y aún Edwin Viruet y nuevamente Esteban de Jesús tampoco fue capaz de quitarle el título, cayendo nuevamente noqueado ante Roberto Durán. Para este momento, estamos en el año de 1978. Ese día contra Esteban de Jesús, ganó el título CMB peso ligero y retenía sus títulos de ring y AMB. Completaba 64 peleas en donde solamente un hombre había podido ganarle. Eso fue lo que me impulsó a meterme a mí en el boxeo. Muy bien. Poco a poco el panameño, o el Cholo como lo conocen en Panamá, se iba convirtiendo en una leyenda, pero llegarían momentos más importantes en la carrera de él, porque los años 80 estaban ya a la vuelta de la esquina. Para 1980 peleó contra Willington Hedley, era su pelea número 72, solamente una derrota, la mayoría de peleas ganadas por nocaut. Y yo le estoy demostrando al mundo que cada día yo estoy mejor y más rápido y mucho más fuerte. Llegaría la primera pelea que se robó el show, pues como les decía, Roberto Durán se metió a las grandes ligas y se enfrentaría contra grandes peleadores de los Estados Unidos. Su primera gran pelea a nivel mundial, lo que lo llevaría al estrellato, fue el encuentro de junio de 1980 por el título de ring y CMB peso welter contra Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard, para quienes no lo conocen, le dejo las historias en las tarjetas y en la descripción, pero para decirles algo corto, es uno de los peleadores más estéticos de toda la historia. Y él tiene mucho más defectos que yo. La gente cree que yo tengo defectos. Yo no sé, hay gente ignorante que dice que él es rápido y que él pega y que él hace. Pero pónganse a ver lo mío. Yo también he peleado con gente fuerte, gente rápido. Yo también pego, asimilo y aguanto golpes. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no le puedo ganar. ¿Quién es el nene para que yo no le pueda ganar? Ese día Roberto Durán, después de 15 rounds, ganaría la pelea al estadounidense, llevándose los cinturones de ring y CMB de peso welter. Que yo le prometí al pueblo y a todo mi país, Panamá y al mundo entero, que yo venía aquí a pelear, no a hacer payasar. Pero Sugar Ray Leonard era un hombre que no se iba a quedar con esta derrota, pidió la revancha y en la segunda pelea, pocos meses después, en el mismo año 80, una pelea que llamó la atención del público mundial. Sugar se fue con toda, su ambición era ganarle a Roberto Durán. Roberto Durán se retiró en el round número 7. No sabemos qué estaba pasando en la vida del panameño. Lo cierto del caso es que este episodio o esta noche fue llamada como el no más de Durán. Sugar Ray Leonard ganaría esa pelea, llevándose el título de ring y CMB de peso welter. Hasta este momento hacía ya perdido su segunda pelea. Manos de Piedra seguía en su época de oro.
pues contaba con 29 años de edad y le quedaría mucho por pelear. Los años 80 traería una gran rivalidad entre 3 norteamericanos y un latinoamericano, a lo cual yo he llamado los 4 fantásticos del boxeo. Si quieres conocer la historia en detalles de los 4 guerreros, sus batallas en los años 80, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Pero Durán no solamente tenía rivales estadounidenses, también rivales de Latinoamérica. Se enfrentaría contra Wilfred Benítez por el peso super welter de la CMB, esto en 1982. Wilfred Benítez, quien había sido campeón a muy corta edad, le propinaría la tercera derrota a Roberto Durán. El siguiente encuentro lo perdería también contra Kirk Line, que Roberto ya llevaba 4 peleas perdidas. Esto era poco para todo lo que había alcanzado a ese momento. Seguirían 3 peleas más que terminaron en victoria para el panameño, entre ellas derrotando a José Pipino Cuevas, ganando el título super welter de la AMB. Llegaría el año de 1983, Roberto Durán versus Marvin Haller. Pelea por el título de ring CMB, AMB, FIB peso mediano. Una gran pelea. Marvin Haller, uno de los boxeadores más espectaculares de todos los tiempos. En dicha pelea, como les digo, Haller era un tremendo peleador. Terminaría ganándole a Roberto Durán, pero esta vez por decisión después de pelear los 15 rounds. El siguiente encuentro fue contra Thomas Hearns. Para este momento Roberto Durán, aunque se encontraba todavía en la época dorada, estaba abusando de todo el dinero que tenía, pues se volvió loco con tanto dinero. Es más, para esta pelea contra Tommy Hearns en 1984, había estado bebiendo por varias semanas antes del encuentro, lo cual lo llevó a tener una preparación nula para dicho encuentro. Ese día Tommy Hearns lo aplastó en el round número 2. Las fiestas y malgastar dinero se volvió en algo normal en la vida de Roberto Durán. Sin embargo, seguiría cosechando victorias y se puede decir que la última más importante de su carrera fue la que tuvo en 1989 frente a Iron Barkley. Ese día ganó el título CMB peso mediano y en ese mismo año de 1989 llegaría la tercera pelea entre Roberto Durán y Sugar Ray Leonard. Esto en Las Vegas, Nevada, por el título CMB peso super mediano. Para este momento Roberto Durán tenía ya 38 años, había peleado ya por 21 años y evidentemente las fuerzas no son las mismas. Además, sumémosle el abuso al que había caído por estar de fiesta en fiesta. Sin embargo, la pelea contra Sugar Ray Leonard fue un gran encuentro y duró los 12 rounds pactados. Ese día Sugar Ray Leonard ganaría el tercer encuentro y Roberto Durán no volvería a ser el mismo. En 1990 no tuvo peleas y la era dorada fue hasta ese mismo año, pues de ahí en adelante peleó en varias ocasiones por el título mundial y no pudo ganar ningún título mundial de las grandes organizaciones. Sin embargo, estuvo peleando por más de 11 años y la mayoría fueron victorias, entre ellas ganándole a Jorge Locomotora Castro y perdiendo su último encuentro contra Héctor Macho Camacho. Bueno, como le dije, que ellos todos vienen a yapear ya. Y a salir huyendo. Yo no vienen a presentar peleas. Pero yo me sé cómo pelear a ellos y yo me lo voy a... En su carrera recibió cerca de $60 millones. No solamente lo desperdició en rumbas, sino que también lo robaron. Como él alega, su manejador lo robó en muchas ocasiones y perdió su dinero. Y si quieres conocer de la actualidad de Roberto Durán, te dejo el enlace en la descripción y en las tarjetas. Ahí está un video solo para ese tema. Un saludo a toda mi gente, muchas gracias por seguirme. A todos mis fanáticos. Como les digo, son grandes los medios que han catalogado a Roberto Durán como el mejor de todos los tiempos en su peso y muchos afirman que es el mejor peleador de Latinoamérica de toda la historia. Si tú no vienes, pula. Yo no voy para allá, porque lo mío. Si te gustó esta historia, te invito para que te suscribas. Nos vemos en el siguiente video, solo si Dios lo permite. Bye.